Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de actualidad de Administrativando Abogados. Junio, el mes de la declaración de la renta marcado en el calendario por todos los españoles. Los hay que lo hacen el primer día que la agencia tributaria lo permite y los hay que lo hacen el último corriendo. Desde luego ya no vemos esas colas que se formaban en la agencia tributaria gracias a la digitalización de la administración. Seamos como seamos, de los que lo hacen al principio o de los que lo hacen corriendo al final, lo cierto es que nadie quiere pagar de más. Y para saber cómo podemos ahorrar dinero en esta materia, tenemos hoy con nosotros a Diego Tamayo. Él es funcionario de carrera, profesor de Administración y Finanzas. Hola Diego, buenos días. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Podrías darnos algún consejo para que ahorremos dinero en nuestra declaración de la renta? Sí. Además es un buen momento porque sabéis que queda poquito tiempo. Tenemos hasta finales de junio para entregar la declaración y que a ninguno se nos pase porque puede ir con una multa asociada por ello. Entonces, pues los consejos más básicos que se suelen dar para intentar ahorrar un poquito en la declaración de la renta es sobre todo haber hecho los deberes lo primero el año anterior, porque al final nosotros lo que vamos a decir ahora son los típicos aspectos que se deben de incluir dentro de la declaración que no suelen venir de manera prefijada por parte de la administración pública, pues para que a ninguno se nos pase. Por ejemplo, si cambió nuestra situación familiar, bien porque hayamos tenido hijos o porque nos hayamos separado, deberíamos de habérselo comunicado ya a nuestra empresa en el modelo 145. Sé que habrá algunos trabajadores que lo hagan y otros que a lo mejor se les haya pasado. Si se nos ha pasado, es ahora el momento de hacer ese cambio en la declaración de la renta. Otro de los aspectos que también se puede pasar por alto es incluir algunos gastos laborales que a lo mejor este año sí que hemos tenido y no hemos tenido años anteriores. A lo mejor alguna cuota sindical o hemos tenido algún litigio laboral, hemos tenido que gastarnos dinero en pagar un abogado y tenemos derecho a deducirnos por ello, o incluso ahora tenemos que colegiarnos y no suele venir de manera prefijada anteriormente. Entonces es importante que guardemos los documentos o las facturas en el caso de que nos las hayan hecho e incluirlas nosotros mismos dentro de los rendimientos del trabajo. Otro aspecto, por ejemplo, que se puede tener en el caso de que podamos negociar parte de nuestro salario, pues a lo mejor sería conveniente cuando hablamos con nuestro jefe o con el responsable de recursos humanos, pues comentarle que parte de nuestro salario podría irse en salario en especie, porque hay algunos conceptos del salario en especie que no computan a la hora de pagar el IRPF, como pueden ser, por ejemplo, los tickets restaurant o como puede ser un seguro médico que está exento los primeros 500 euros, cosas de ese estilo. Eh, Otro de los aspectos que también la gente le suele gustar mucho para ahorrar un poquito de dinero son las aportaciones a los planes de pensiones. Pero sí que es verdad que cada año están bajando. Ahora ya nuestro límite lo vamos a encontrar si es una aportación personal en 2.000 euros y si es una aportación de un plan de empleo que lo paga la propia empresa de 8.500 euros. Además, yo recuerdo que estas aportaciones a planes de pensiones es pan para hoy y hambre para mañana, porque lo único que estamos haciendo es posponiendo el pago para cuando nos jubilemos, que a algunos nos entrará un disgusto, pero como quedan muchos años, pues mejor que nos entre luego a tener que, y podemos disfrutar de un poquito más de dinero. Ahora, esto, por ejemplo, yo se lo recomiendo pues la gente que tenga unos sueldos bastante altos, porque ahora el tipo de gravamen es mucho más alto que el que van a tener cuando se jubilen. Otro aspecto importante es para aquellas personas que tienen casas alquiladas, ¿vale? Porque las casas alquiladas, España es un país de ladrillo y entre otras cosas es porque desde la Hacienda se fomenta mucho el alquiler de la propia vivienda. ¿Y cómo se fomenta? Pues permitiendo incluir muchísimos gastos deducibles a la hora de hacer la declaración de la renta, para que como ciudadanos paguemos lo menos posible por nuestra casa alquilada. Es la forma que tiene también un poco el gobierno de incentivar que no haya casas vacías. Quería realizarte una pregunta porque tú eres experto en todo esto, pero la mayoría de los ciudadanos no lo somos. ¿Esto que nos estás contando, estos gastos deducibles, vienen incluidos en lo que todos conocemos como borrador? A ver, en el borrador vienen muchísimas cosas, pero la mayoría de cosas que vienen
van relacionadas con entidades financieras, con tu propia empresa, etcétera. Es decir, el dinero que tú vayas consiguiendo por tu cuenta, si tú no le has dado información a Hacienda de ello, Hacienda no lo va a saber. Hay mucha gente que aquí comete el error de pensar, bueno, es que como no me viene, pues no lo voy a incluir. Entonces, está claro que tú a la hora de alquilar hiciste un contrato con tu arrendador y toda esa documentación se la habrás pasado a la Hacienda Pública, pero a lo mejor todavía ella no ha actualizado los ingresos que tiene o los tienes que incluir tú. Entonces tienes primero, por una parte, una obligación de hacerlo para evitar problemas en el futuro y la segunda, y más importante para nosotros, para ahorrar un poco de dinerito, incluir todos los gastos deducibles. Los gastos deducibles, por ejemplo, en una casa, pues son desde la comunidad, los gastos de portero, el IBI, los intereses que tú pagas de la hipoteca, los gastos que hayas incluido en una reparación, ojo, siempre con factura, ¿vale? Y luego hay un gasto que a mí siempre me genera, pues eso, mucho problema de explicárselo a los ciudadanos porque es lo más difícil de entender, que es la amortización de la vivienda. La amortización de la vivienda, nosotros tenemos derecho a ir deduciéndonos una parte por ir amortizando nuestra casa que tenemos alquilada, no en la que vivimos. Pues Hacienda lo que nos dice es que es el 3% del mayor entre el valor catastral y el precio de adquisición. ¿Qué pasa? Que Hacienda muchas veces solamente tiene el valor catastral, no sabe por cuánto hemos comprado la casa. Y aquí cometen muchos errores los ciudadanos porque no actualizan el precio al que lo compraron y los precios de registro siempre suelen ser mucho más bajos. Entonces están perdiendo la posibilidad de ahorrarse unos euritos con la amortización. Entonces, mucho hincapié en mirar la parte de la amortización en los rendimientos del capital inmobiliario. Quería No también, sé si con eso contesto a tu pregunta. sí, sí, la has contestado, muchísimas gracias. Y quería también saber si hay algo específico para aquellos que, bueno, lo que estabas hablando, que tienen una vivienda que la van a vender para mayores de 65 años. A ver, lo que hemos hablado ahora es cuando tú tienes alquilada la casa, pero Ujú. también te puedes plantear que quieres un poco liquidar tu patrimonio, necesitas dinero y puedes vender la casa. Bueno, pues cuando vendemos las casas, el beneficio que obtenemos por haber vendido la casa con respecto a lo que lo compramos, tenemos que declarar por ello. Pero hay dos situaciones en las que no lo hacemos, que es cuando compramos otra casa nueva, entonces en la que vamos a vivir, en cuyo caso no tendríamos que declarar el beneficio anterior, o cuando seamos mayores de 65 años y el beneficio que hayamos generado lo incluyamos dentro de un plan de pensiones, pues para garantizar que tengamos ese dinero a lo largo de lo que nos reste de vida. Entonces, si tú te acercas, por ejemplo, tienes una edad de 60 años, estás planteándote vender la casa, a lo mejor sería recomendable esperarte unos añitos si te lo puedes permitir y poder acogerte a este beneficio que tiene el IRPF. Siempre y cuando efectivamente te lo puedas permitir, porque desde el Claro, ámbito esto es como todo. económico. Yo siempre lo... Eso es, a mí me gusta siempre hablar desde la utopía de que nos podemos permitir no ingresar el dinero, recibirlo dentro de 5 años. Hay familias que efectivamente si necesitas el dinero sí o sí, pues entonces no tiene sentido que esperes 5 años porque no te lo puedes permitir, Ujú. efectivamente. Y algo de lo que se habla últimamente es de los donativos a ONGs. De esto, ¿tú podrías contarnos algo? Bueno, a ver, a la hora de pagar menos en nuestra declaración de la renta, pues una de las opciones que tenemos es ser especialmente solidarios, porque se fomenta la solidaridad a través del gobierno, pues con una pequeña desgravación que te haces por los ingresos que tú hagas a entidades sin ánimos de lucro. Ahora mismo está los 150 primeros euros que tú dones, tienen un 80% de deducción y a partir de ahí un 35%. Si ya llevas 3 años, pues por ejemplo, con un niño apadrinado, llevas ya 3 años con él, te lo aumentan al 40%. Igual que sigue existiendo las bonificaciones por cuotas a partidos políticos, con un 20% con el límite de 600 euros. Es decir, que son cantidades que tú de manera altruista puedes decidir regalar a los demás y a cambio te ahorras o te devuelve el Estado parte de ese altruismo que tú has tenido. Estamos todo el tiempo en el marco del Estado, pero tengo entendido que también hay algunas deducciones por las comunidades autónomas. Pues sí, así es. Ten en cuenta que el IRPF es un impuesto que es 50% estatal, 50% comunitario. Entonces, cada comunidad decide cómo reparte las diferentes deducciones que tiene. Por ejemplo, hablando de la Comunidad de Madrid, pues nosotros tenemos
se me ocurre así por encima 3 deducciones especiales que es importante que la gente las sepa. La primera es la deducción por gastos educativos, que no están en todas las comunidades. Por ejemplo, los gastos que tus niños tengan de ropa que tú puedas justificar que son para el colegio, tienen una deducción de un 5%. Lo que te gastes en idiomas, en inglés, en francés, en alemán, lo que sea, siempre que sea, lo que siempre os digo, con factura, no vale que te venga un profesor a dar unas clases a tu casa, no, que vaya a una academia, tiene un descuento de un 10% y un 15% en gastos escolares, es decir, que si tu niño va a un colegio concertado, un colegio privado, pues el 15% de las cuotas que tú tienes que pagar te las puedes desgravar en el impuesto. Entonces es bastante, hay un máximo entre 400, el máximo son 400 euros y en el caso de escolaridad llega a 900 euros, con lo cual en la mayoría de colegios te puedes aplicar el máximo. Luego hay una cosa muy curiosa que a mí la mayoría de gente no la sabe, que es la deducción por inversión en entidades de nueva creación. Y esto ha cambiado en los últimos años, porque antes estaba un poco, se intentaba fomentar la vocación empresarial de los madrileños y tú montabas una empresa o bien pues trabajabas en ella o bien simplemente aportabas dinero, pero tenías cierta capacidad de gestión. Ahora no. Ahora, si son empresas de nueva creación, te permiten una desgravación de un 20%. Y para aquellas personas que tengan dinero, tengan un patrimonio que quieran invertir, pues una opción de inversión es invertir en el BM Growth, que es el antiguo mercado alternativo bursátil, en el que tú puedes buscar empresas madrileñas, invertir en ellas y tienes una desgravación de un 20%. Esto es mucha pasta, porque si por ejemplo tenemos 30.000 euros y queremos comprar una empresa pequeñita de las que están en el mercado en el antiguo mercado alternativo bursátil, pues tenemos una desgravación de un 20%, es decir, que podríamos incluso asumir un 20% de bajada sin tener pérdidas. Todo esto, claro, teniendo en cuenta que vamos a recibir siempre el dinero a posteriori. Y luego, pues la tercera deducción que también influye a muchísimos madrileños es la deducción por el alquiler. Pero no todo el mundo se lo puede permitir porque en el momento en que pasamos de los 35 años ya no tenemos derecho a esa deducción. Es decir, que es para los jóvenes. O entre 35 y 40 si tienes problemas de desempleo y tienes niños. Es decir, que bueno, para los cuarentones y cincuentones ya no nos vale, pero para los que tengamos 30 años o menos todavía nos podemos acoger. Pues, Y como he dicho todo perdona. cosas positivas, perdón, lo último, como he dicho todo cosas positivas, pues os voy a decir una negativa, por ejemplo, que no tiene la Comunidad de Madrid, que sí tienen otras, que es que no tiene la deducción por guardería, ¿vale? Hay muchas, ya os digo, cada comunidad invierte su dinero como quiere. La mayoría lo hacen de manera similar, pero siempre pues hay diferencias. Nosotros, por ejemplo, lo de la guardería, pues no lo tenemos. Ujú. Muchísimas gracias, Diego Tamayo. La pregunta que te tengo que hacer antes de despedirte es, ¿tú ya has hecho la declaración de la renta? Sí, yo la hago el primer día. Tengo la suerte de que me sale a devolver y los que nos sale a devolver solemos hacerla muy prontito. Cuando sale a pagar, la hacen el día 25 o 30 de junio. Pero tengo la suerte de que me sale a devolver o la mala suerte, porque ojo, si te sale a devolver, quiere decir que Hacienda se ha quedado con tu dinero. Así que deberías de estar cabreado. Pero aún así, pues bueno, te llevas una alegría que no tienes que estar pendiente de otro pago más. Muchísimas gracias, Diego Tamayo, por habernoslo explicado todo también. Diego Tamayo, funcionario de carrera y profesor de Administración y Finanzas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Blanca. Muchas gracias por invitarme.